Iglesia, voy a pedir que me ayuden a abrir sus Biblias en el libro de Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 27 al 36. Cuando lo tengan puedan decir amén. Lucas capítulo 6, versículo 27 al 36. Dice de la siguiente manera: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. El que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también mismo los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, pero recibir a otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijo del Altísimo. Porque el que es benigno para con los ingratos y malos, sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Palabra de Dios. Vamos a orar, iglesia. Ayúdeme a que esta palabra pueda correr con libertad y que haga el trabajo en nuestros corazones. Amén. Padre, gracias, Señor, en esta hora te bendecimos, te alabamos, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, mi Dios. Venimos, Señor, en este lugar, Señor, atentos a tu palabra, atentos a adorarte, a glorificar tu nombre, Señor, porque ese es el motivo en que venimos. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, Padre, a poder esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros y que sea de edificación, que lo podamos poner en práctica. Ayúdanos, Espíritu Santo, enséñanos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso, hermanos, a la gloria de Dios. En esta hora he titulado esta prédica Bien por Mal. Según el encabezado de algunas Biblias, este versículo que leíamos es el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Vemos impregnado la Biblia de muchas leyes espirituales. Leyes espirituales y leyes naturales. El desconocer las leyes espirituales nos llevan a vivir una vida vacía, una vida en derrota prácticamente, aún, iglesia, siendo hijos de Dios. Mire, en los 10 mandamientos, las primeras 5 leyes son leyes para prevenir pecar en contra de Dios. Paz de Cristo, iglesia. Las primeras 5 leyes que vemos en los 10 mandamientos son estrictamente para no pecar en contra de Dios. Las otras 5 leyes son leyes para no pecar en contra del prójimo. Paz de Cristo. Las primeros 5 son para no pecar en contra de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No tomarás el nombre de Dios en vano. En las otras 5, para caber el resto, es para no pecar en contra del prójimo. Pero hay leyes espirituales en las cuales que si nosotros llegamos a desconocer,
vienen a causar estragos en nuestra vida, vienen a atorarnos para no poder avanzar. Y una de las cosas que digamos como una ley espiritual que Jesús nos enseña, porque dice la Biblia que nos ordena Jesús guardar todo lo que se nos ha enseñado. Todo lo que se nos ha enseñado por parte de Jesús, Él nos invita a guardarlos. Y una de las cosas que Jesús nos ha enseñado es amar a nuestros enemigos. Paz de Cristo. Amar al que nos hace el mal. Orar por los que nos persiguen. Aquel que nos injuria, nosotros bendecirlo. Dice la Biblia, si alguien quiere tomar prestado de nosotros, dáselo. Y no le cobráis. Paz de Cristo. No le cobráis, porque tu galardón es grande. Yo sé que no voy a tener muchos amenes en este día, hermano. Pero téngame paciencia, lo voy a hacer corto. La inyección va a ser rápido, no lo vamos a sentir. Amén. Es una característica de Dios el amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor, iglesia? No es que Dios tenga amor, Dios es amor. Y es una de las características de nuestro Padre Celestial. Y Él nos ama incondicionalmente, iglesia. No nos ama según nuestro comportamiento ni según nuestros pecados. Si nosotros pecamos mucho, Dios nos deja de amar. No. No depende de alguna fuerza exterior por la cual Dios nos ame. Dios nos ama por sobre todas las cosas, iglesia. Dios nos ama porque Dios es amor y ha dado su vida por nosotros en la cruz del Calvario. No importando, dice la Biblia, que nosotros fuéramos pecadores, dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Dios dio su vida por el mundo, iglesia. Y por el mundo no solamente es por los hermanos de la iglesia, sino por todo en general. Todo aquel que vive en este planeta Tierra, Dios ha dado su vida por cada uno de nosotros. Dios hace salir su sol con los buenos y con los malos. Hace caer la lluvia para los buenos y para los malos, porque Dios no hace acepción de personas, iglesia. Igualmente a la salvación, Dios llama a todos nosotros para que seamos salvos, para que tengamos acceso a la salvación. Una de las características que debería de tener el cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios en este día, es sin duda, hermanos, el amor de Cristo en nuestras vidas. No el hacer milagros de tal manera. No quizás sanar a enfermos. No es quizás tener una iglesia llena. No es quizás el orar mucho. No es quizás el convertir quizás el agua en vino. Mire, una de las características por la cual el cristiano en el día de hoy se debe de identificar es por el amor. Y fíjese que no es tanto por los milagros, porque si nosotros recordamos la historia de Moisés con el pueblo de Egipto, el faraón, dice la Biblia que cuando Moisés y Aarón tiraron su vara, también los magos hicieron lo mismo, y hicieron los mismos milagros, hermanos, que lo que Moisés y Aarón hizo. O sea, que no podemos nosotros distinguirnos por los milagros, Padre Cristo. Porque también Satanás hace milagros, hermano. Y dice la Biblia que Satanás se disfraza como un ángel de luz. ¿Qué es lo que Satanás no puede hacer? ¿Qué es lo que Satanás está amarrado y no puede lograr? Porque él se disfraza y él quiere imitar a Dios, pero hay algo que no lo puede imitar, hermanos. Hay algo en que Satanás no puede avanzar. Esto es, hermanos, en hacer el bien a los demás. Más de Cristo, iglesia. Porque no hay nada de amor, no hay nada de bien en ese ser. Por eso Satanás no puede hacer el bien a los demás. Pero nosotros que conocemos a Dios, iglesia, podemos hacer el bien, aunque la gente nos ande haciendo el mal. Paz de Cristo, hermanos. Esa es una de las características de un hijo de Dios. Hacer el bien, aunque te paguen por mal. Que amemos a los que nos persiguen. Mientras que nos maldicen, nosotros bendecimos. ¿Sabe por qué, iglesia? ¿Sabe?
¿Sabe por qué es necesario nosotros bendecir a los que nos maldicen? Porque hay una ley. Hay una ley espiritual. Y esta ley es una ley como la siembra y la cosecha. Mire, dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Todo lo que sembrare, eso va a cosechar. Si usted siembra discordia, eso es lo que usted va a obtener. Por eso que el que conoce a Dios no puede regresar el mal por mal, porque le va a ir mal. Paz de Cristo. Aquel cristiano, aquel que ha nacido de nuevo y quiere regresar el mal por mal, le va a ir mal en su vida. Paz de Cristo. Por eso no prospera, por eso no avanza, por eso Dios no le habla, por eso el ministerio está parado, por eso hay muchas cosas dentro de la vida de la persona que no puede avanzar porque no está siguiendo la ley espiritual, hermano. Hay una ley espiritual en la que nosotros, si por ignorancia o por desobediencia nos brincamos, nos va a causar estragos en nuestras vidas. Es el no amar a todos. Según la ley de los levíticos, se había dado la ley y decía que tienes que amar a tu prójimo. Tu prójimo es el vecino, el que está al lado. Y entre el pueblo judío eso caía de maravilla, porque los judíos, hermanos, entre ellos se amaban y se perdonaban, pero no les hablaban de los samaritanos, ¿no? Porque ya con los samaritanos era otra cosa, era otro cantar. No se podían juntar con otra tribu. Entre ellos sí, ama a tu prójimo. Entre ellos eso era perfecto, porque ellos acostumbraban a amarse entre ellos, buscarse entre ellos. Y Jesús, cuando ve esta condición, le dice, no solamente ama a tu prójimo. Paz de Cristo, hermanos. Y lo dice, tienes que amar a aquel que te hace el mal. En la ley de Levítico solamente amabas a tus hermanos, a tu descendencia, a tu pueblo. Cuando Jesús dice, no solamente tienes que amar a tu prójimo, sino tienes amar a aquel que todavía aquel que te persigue. Y tienes que bendecir al que te maldice. Y al que te quiera tomar prestado, dáselo y no se lo cobres. Si te quiere tomar la capa, dáselo. Si te quiere obligar a caminar 1 milla, ves 2 con él. Si te quiere pegar en una mejilla, por la otra. Paz de Cristo. Porque había la ley, en la ley de Levíticos, ojo por ojo y diente por diente. Y eso lo entendían ellos correctamente. Y el pueblo judío se amaba y se quería, y ellos se protegían porque eran hermanos. Y era una ley escrita, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo era el vecino. Pero no amaban a sus enemigos, muertes a sus enemigos decían. Mas sin embargo Jesús viene y apela a este concepto y dice, no solamente ames a tu prójimo, porque qué recompensa tienen. Paz de Cristo. ¿Qué recompensa tienen el amar tú a tu prójimo? Amar al que te ama. No tienes ninguna recompensa, dice, ¿por qué? Porque los pecadores, porque los publicanos, porque al que no conoce a Dios, eso es lo que hace. ¿Qué hacen ustedes extra? Dijera Jesús. ¿Qué hacemos extra? No hacen nada extraordinario. Eso es lo que hacen ellos. Porque el mundo, eso es lo que ellos hacen. Invitan al que le cae bien. Paz de Cristo. Yo te invito a una torta porque después tú me la vas a dar. Paz de Cristo. Te presto porque sé que me vas a pagar. Y luego yo te voy a pedir prestado. Favor con favor. Jesús dice, ¿qué tiene de extraordinario eso? No trae ninguna ganancia. Porque eso hacen los mismos los pecadores. O sea, Jesús nos invita a ir un poco más, paz de Cristo. Esa es la diferencia, hermanos. No tienen que decir amén ya. Eso nos hace la diferencia. Dice, si tú amas al que te ama, invitas al que te invita,
consuelas al que te consuela, ayudas al que te ayuda. ¿Qué tiene de extraordinario? No trae nada de extraordinario. Mas sin embargo Jesús hizo, ponlo del otro lado. Ustedes no tienen que hacer igual que ellos porque los pecadores hacen lo mismo. Ustedes tienen que ser diferentes, amar al que los aborrece. Tienen que ir la milla extra. Porque haciendo esto va a venir bendición del cielo, iglesia. La única manera que nos caiga la bendición, hermanos, es bendecir al que nos maldice. Ayudar al que no tiene, al necesitado, al que sabemos que nunca nos los va a regresar. Paz de Cristo. Al que usted sabe que si le da, no va a haber manera que se lo devuelva. Pero ¿sabe qué? Hay un galardón más grande, hermanos, allá arriba, hermanos. Hay un versículo que me llamó la atención y dice, Señor, tuve hambre. Y Jesús le dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve frío y me cubriste. A ellos es el reino. Al que hace estas cosas sin esperar que se lo devuelvan. Paz de Cristo, hermano. Hacer las cosas sin esperar que no te lo devuelvan. ¿Por qué? Porque al devolvértelo ya no vas a tener bendición del cielo, iglesia. Por eso toda la gloria y toda la honra es para Dios. Amén. Si nosotros ayudamos a alguien que sabemos que nos va a ayudar, ya tu recompensa te lo está dando. No hay bendición de los cielos, no haces nada extraordinario y hay un peligro de que esta ley la estemos violando. Mire, es peligroso. En nosotros acostumbramos a ayudar al que me ayuda nada más. A invitar al que me invita. Esto es peligroso. Porque agarramos un patrón como del mundo, paz de Cristo, como el que no conoce a Dios. Y maldecir al que me maldice. Al que me injuria, al que me pelea, yo también le peleo. Al que me critica, yo también lo critico. Agarramos este patrón de seguimiento en la cual, muy lejos de haber una bendición, hay una maldición. Y ahorita se lo voy a explicar por qué. Y Jesús nos dice, tienen que perdonar. Tienen que amar a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. En otras palabras, ayudar al que nosotros le caemos mal. Paz de Cristo, hermanos. Yo no sé si en algún momento hemos sido injuriados o hemos sido acusados. Hemos sido nosotros calumniados, despreciados y muy lejos nosotros de orar por estas personas, los atacamos de la misma manera. Hay una ley espiritual que estamos violando. Si nosotros nos comportamos de tal manera, ojo por ojo y diente por diente, estamos violando una ley espiritual. Y después vamos a decir, pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué Dios no me prospera? ¿Por qué sigo lo mismo, me siento igual? Dios no me habla, estoy atorado. ¿Por qué? Porque estamos violando una ley espiritual en la cual no se está desarrollando de una manera apropiada, iglesia. Fíjese que la historia de José el soñador, cuando fue vendido con sus hermanos, y gracias a Dios que fue vendido por sus hermanos, tuvo que ser vendido para llegar a ser el rey, hermanos, para llegar a ser el príncipe, para estar ahí y dar alimento en el momento apropiado para sus mismos hermanos. Aquellos que los vendieron, cuando se dieron cuenta que José
era el príncipe y que era su hermano, ellos tuvieron miedo. Ellos pensaron, ahora mi hermano se va a enojar con nosotros porque lo vendimos. No pudimos matarlo, pero lo vendimos, lo despreciamos, los injuriamos, hicimos el mal con él. Mas sin embargo, José toma una posición de decir, tranquilos muchachos, yo no los voy a condenar, ni los voy a vender, ni los voy a matar. Es más, le vamos a dar de comer. Le vamos a dar comida para que lleven. Una bendición, iglesia. Que si nosotros, humanamente hablando, hay una ley espiritual que no se activa si no es por medio de la oración. ¿Por qué se nos hace difícil amar a nuestros enemigos? ¿Por qué se nos hace difícil orar y pedirle a Dios por la familia de alguien que está en constante problema en contra de nosotros? Precisamente por la falta de oración. Y por no entender este principio, esta ley espiritual. Cuando Jesús fue crucificado, Jesús le da gracias a Dios, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque la ignorancia de ellos, sin saber, han cumplido tu palabra. Cooperó la ignorancia de ellos para llevar a cabo el plan redentor, hermanos. Dice, uno de los soldados voltea y da una expresión que me llama la atención. Cuando ve a Jesús ahí en la cruz del Calvario, molido, golpeado, latigado, cansado, con sed, burlado porque le pusieron el rey de los judíos. Había un guardia que lo volteó a ver mientras que él estaba haciendo esta oración, diciéndolo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjese, a los soldados, a la gente, a todos los que estuvieron en contra, en la misma cruz del Calvario, ahí en pleno sufrimiento, Jesús, hermanos, levanta una oración y le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y un guardia que estaba ahí dijo, verdaderamente, fíjese, hermanos, este hombre, verdaderamente este que está crucificado, si es hijo de Dios. Paz de Cristo, hermanos. Porque no estaba maldiciendo, no les estaba regresando el mal por mal, sino estaba intercediendo por ellos en plena crucifixión, hermanos. Pero eso es Jesús. Nuestro ejemplo es nuestro Padre. Gente que no conocía a Cristo, lo crucificó por ignorancia. Y por ignorancia va a haber gente, hermanos, hermanas, que los van a criticar. Va a haber gente que los va a atacar, porque todavía no se le han abierto los ojos del entendimiento. Todavía no se le ha sido revelada la palabra de Dios. Y van a hablar en contra de nosotros. Y van a hablar en contra de sus hijos. Y van a hablar en contra de la iglesia. Van a hablar en contra de nuestro Cristo. Van a hablar en contra de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque no se les ha abierto los ojos del entendimiento, hermanos. Hay algo curioso, porque atacan a la iglesia del Señor. Atacan a los hermanos, atacan a la doctrina, atacan a Dios mismo, pero nunca los miras atacando a un brujo. Nunca los miramos atacando a un satanista. Nunca los miramos atacando a alguien que hace sacrificio con los niños. Pero sí critican, sí atacan a la iglesia del Señor. Y nosotros debemos de estar preparados, iglesia, para no pelearnos con la gente, paz de Cristo, sino orar por ellos, bendecirlos,
interceder por ellos, devolver el bien por el mal. Porque dice la Biblia que no es que ellos sean nuestro enemigo literalmente, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas de este siglo, hermanos. Y estos espíritus que se rigen por las leyes espirituales van a tomar a una persona para robar la bendición de nosotros, hermanos. Porque al nosotros maldecir y maldecir a la gente, pagarles conforme a como ellos nos pagan, eso nos va a frenar la bendición, hermanos, que Dios tiene para con nosotros, iglesia. Hay una escritura donde Jesús nos dice: perdonen y serán perdonados. E incluso Jesús le recomienda a uno que va a orar y postrarse delante de Dios y traer su ofrenda. Lo frena y le dice: primero reconcíliate con tu hermano y después me traes la ofrenda. Mire que una de las cosas o el peligro de que nos ofrendan es que nosotros podemos guardar rencor en nuestro corazón. El guardar rencor en nuestro corazón nos paraliza para recibir la bendición de Dios. Mire, cuando nosotros escuchamos las voces negativas de los que nos atacan y nosotros se nos siembra la semilla del rencor en nuestro corazón y no lo curamos con la palabra del Señor, eso va a germinar. Eso se va a hacer grande y eso va a hacer que nosotros nos enfermemos en el corazón y muy lejos de seguir la palabra del Señor, vamos a empezar a actuar igual que ellos. Vamos igual a empezar a maldecir. Y cuando un cristiano empieza a maldecir, un cristiano empieza a pagar mal por mal, las puertas del cielo se cierran en la iglesia. Dice la Biblia, nos cuenta la historia de Job. Cuando Job estaba pasando por todo el sufrimiento en la que él estaba atravesando, dice la Biblia que vinieron 3 de sus amigos y empezaron a hablar mal de Job, a cuestionar quizás que era su pecado por la cual él estaba pasando. Sus amigos empezaban a injuriar palabras en contra de Job. Empezaban a hablar mal de Job, a pesar, hermanos, de la situación en la que estaban pasando. Mas, sin embargo, dice la Biblia que Dios viene y reprende a esos 3 amigos de Job. Apa, amiguitos. ¿Cuántos tienen? No. 3 amigos. Viene y los reprende porque querían dar un sacrificio a Dios. Y le dice Dios: momento, no. Hay algo que tengo que arreglar con ustedes. El sacrificio que ustedes me van a dar, espérense con ese sacrificio. Yo necesito que agarres ese sacrificio y otros carneros y primero vayas con Job y le pidan perdón a Job. Y esa ofrenda que me la van a traer, désela a Job, porque muy lejos de que yo escuche su oración, su adoración hacia mí, si primero no le piden a Job, yo no los voy a escuchar. Y dice la Biblia que vinieron los 3 amigos y se reconciliaron con Job. Y hicieron el altar ante Dios, hermanos, con Job. Y después dice la Biblia que Job oró por ellos y la bendición de Dios cayó sobre los amigos. ¿Qué es esto, hermano? Que estos enemigos que se levantaban contra Job querían acercarse a Dios, querían traer el sacrificio, querían cantarle a Dios, querían traerle una ofrenda a Dios, mas sin embargo Dios los frena y le dice: no, hasta que no le pidan perdón. Me ofendieron a mí, pero también ofendieron
a Job. Pecaron contra mí, pero también pecaron contra Job. Paz de Cristo. Por eso Dios le dice, primero reconcíliate con tu hermano y después viene conmigo. Por eso es que el cristiano no puede pagar mal por mal. Si usted habla mal de alguien, si usted no le paga el dinero a alguien, si usted se burla de alguien, lo critica a sus espaldas de alguien, si usted anda haciendo el mal atrás de sus hermanos, Dios le va a frenar su bendición. Va a decir, ni levante las manos, ni toques el pandero, ahí deja el pandero. Ahí deja el pandero. Ve. Y quizás vende el pandero y págale a tu hermano lo que le debes. Padre Cristo, iglesia. Ni me levante la mano. Me ofendiste a mí, me has ofendido, claro, pero también ofendiste a tu hermano. También ofendiste a tu hermana. Reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate con tu hermana. Y después hablamos. Porque se cierra, hermanos, la bendición de Dios al nosotros no pagar bien por mal, hermano. Si nosotros pagamos mal por mal, las bendiciones se cierran a nuestra vida, iglesia. Si nosotros después de una discusión, no sé si a usted le ha pasado, porque hay momentos que tenemos arrebatos. Creo que todos tenemos arrebatos. Es perfecto el varón, ¿verdad? El que guarda su boca, dice la palabra. Es perfecto el varón, el que refrena su lengua y sabe cómo comportarse. Ese varón es perfecto. Pero nosotros somos humanos. La mayoría cometemos errores. Y no sé si a usted le pasa, pero a mí en lo personal me pasa y me siento mal y le pido a Dios de que a veces quizás hay un confrontamiento o a veces hay una palabra mal que uno dice y después en la noche, hermano, está uno como, híjole, lo dije. Y se llevó la idea mi hermano, mi hermana se llevó la idea y ya lo dije. Y en la noche usted no puede dormir, hermanos. Bueno, si usted puede dormir es porque ya oró, ya no hay nada que hacer. Si usted tiene una discusión y después en la noche se duele, dice, de veras, no debí comportarme así. No debí de decirle esto, mejor le hubiera dicho Dios te bendiga, pero yo le dije hasta de lo que se iba a enfermar. Muy lejos de yo ayudarlo, darle un consejo o quedarme callado, yo le respondí y me puse al tú por tú con él o con ella y ya en la noche vienen los problemas. Mire, ahí hermanos, ahí se quiebra la ley espiritual. Ahí mismo se quiebra la ley espiritual. Ahí mismo sus oraciones están frenadas. Ahí, hermanos, ahí, hasta ahí llegó tu oración. Ahí entra la ley de Dios que dice, bueno, antes de que vengas a pedirme perdón a mí, primero ve con tu hermano y después que hables con tu hermano, hasta mañana o a la hora cítalo, un café, un pan, una torta, lo que quieras, júntalo, siéntalo y dile, hermano, cometí un error o hablé mal de ti o dije cosas que no debía. Hasta que no se resuelva eso, hermanos, no podemos venir al trono de Dios. Hasta que no se resuelva eso, Dios frena. Por eso es peligroso de pagar el mal por mal. En especial, hermanos, si la Biblia nos manda amar a nuestros enemigos, a los que nos aborrecen, a los que nos odian, a los que nos calumnian, cuánto más a nuestros hermanos.
Es imposible que la iglesia del Señor le pague mal por mal a alguien que le haya hecho algo. Es imposible, no debería de verse. Porque nosotros somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, iglesia. Somos llamados a tener una vida en Cristo. Y Él ha sido nuestro mayor ejemplo, iglesia. Pedir perdón a nuestros hermanos y decirle, hermano, hermana, yo me equivoqué. Perdóneme si te ofendí, hasta que sientan en su corazón y oren juntos y le pidan perdón a Dios, hermano, entonces las cosas se van a componer, iglesia. Puesto de pie, iglesia. Dice el versículo 31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La regla de oro. Y dice, así como quieres que te traten, trata a los demás, iglesia. Cristo dijo unas palabras. No hay mayor amor. No hay mayor amor de aquel que da la vida por sus amigos. ¿Qué tiene de extraordinario amar al que nos ama? ¿Qué tiene de extraordinario ayudar al que me ayuda? ¿Qué tiene de extraordinario? La Biblia dice que no tiene nada de nada. Porque aún los que no conocen a Dios, eso lo hacen. Conviven entre ellos, ríen entre ellos, se prestan entre ellos, pero con los demás no pueden hacer lo mismo que hacen con los suyos. Dice la Biblia, no tiene nada de extraordinario y no hay recompensa para tales. Mas sin embargo, Jesús nos deja esta ley y nos dice, ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes tienen que dar el ejemplo. Nosotros nos vemos implicados, iglesia, a hacer luz en medio de las tinieblas, a bendecir al que nos maldice, a orar por el que nos persigue, a ayudar por aquel que no tiene nada, sin esperar nada a cambio, iglesia, porque de ahí está la bendición de parte de Dios. Sabiendo, hermanos, que la persona a la cual usted está ayudando, quizás muchas veces lo está atacando por las espaldas, usted ayúdelo, eso se encarga Dios. Porque es en esa manera en la cual nosotros vamos a tener bendición de parte de Dios. Si nosotros bendecimos, si nosotros pagamos el bien por mal, iglesia. Yo les voy a invitar, iglesia, a que me ayuden a hacer esta oración. A orar y